hermanos, que en esta primera sección Pablo está lidiando con las divisiones y corrigiendo el partidismo que había dentro de la congregación. Y eso estaba dando lugar a rivalidades entre los hermanos que se congregaban en ese lugar. Y encontramos, por ejemplo, amonestaciones e instrucciones que comenzaron en el capítulo 1, específicamente en el versículo 10 en adelante. Y a modo de repaso, por favor, vamos a leer ese versículo, capítulo 1, versículo 10 al 12, que dice: Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Todo esto se había, en cierto modo, generado en la iglesia por el amor a la sabiduría humana que ellos tenían. Ellos se sentían atraídos justamente por la forma de pensar de la sociedad corintia, la sociedad de aquel entonces. Por eso en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4, Pablo les decía que los hermanos contendían entre ellos y disputaban y decían: yo soy de Pablo, yo soy de otro, yo soy de Apolos. Y Pablo le dice: ¿no sois carnales? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que eran carnales? Pablo se refería a decir: ¿acaso ustedes son simples hombres? En términos, podríamos traducir, simples hombres naturales, sin regeneración, sin haber nacido de nuevo, hombres que no tenían al Espíritu, hombres comunes y corrientes, pero sin el Espíritu. Ellos se comportaban justamente como hombres que no tenían el Espíritu, y estos corintios seguían la manera de comportarse de esta sabiduría, de esta filosofía del mundo, la manera en que un hombre justamente natural se conduce. Y por esta razón Pablo les dijo: porque aún sois carnales. Ustedes se están comportando de esta manera porque se sienten atraídos. Se sienten atraídos por toda esta sociedad, por toda esta filosofía. Y esto va produciendo entre vosotros, dice, celos, contiendas y disensiones. Y les vuelvo a decir: ¿no sois carnales y andáis como hombres simples? Los hermanos de Corinto se estaban aferrando justamente al liderazgo, pero de una manera desmedida, hasta el punto de exaltarlos, a ponerlos por sobre lo que realmente es la iglesia y por todas las bendiciones y las riquezas que ellos tenían. Ellos estaban unos contra otros y se generaban esas grietas justamente dentro de la congregación por su afán por la sabiduría humana. Pero no solamente había traído discordias y disputas entre ellos, sino también comenzaban a distorsionar el evangelio, a distorsionar el mensaje. Ellos tenían un concepto equivocado del evangelio, por lo tanto eso les llevaba a tener un mal concepto de la predicación en cuanto a su contenido y su comunicación. Y así como ellos entendían estas verdades, tampoco ellos comprendían cuál era realmente el ministerio de los que servían, de los que enseñaban y de los que administraban la iglesia. Porque ellos los enaltecían, pero Pablo les tuvo que decir: hermanos, nosotros somos simples servidores de Dios. Somos simples servidores de Dios. Y por eso específicamente en el capítulo 3 él corrige acerca del concepto que ellos tenían del ministerio dentro de la iglesia. Y él instruye a través de 3 analogías, ¿se acuerdan? La de la agricultura, dice: ustedes son labranza de Dios. La de la arquitectura, ustedes son edificio de Dios. Pero también usa la analogía más solemne, más seria, y es la analogía del templo. Ustedes son templo de Dios. Y la tremenda realidad en mente que estos hermanos tenían de que la iglesia local es morada de Dios, que Él la protege y que ella es santa, Pablo les advierte a los corintios que tengan mucho cuidado. ¿Mucho cuidado de qué? De destruirla.
de destruirla. Porque Dios es severo. Dios es un Dios de venganza. Y ahora los versículos 18 al 23, donde nos vamos a detener, en cierto modo, si bien Pablo va a tratar el tema de las divisiones y las facciones dentro de la iglesia, al final del capítulo 4, Pablo ya en este capítulo 3, en cierto modo ya estará dando un cierre al tema de la sabiduría humana y la disputa entre estos hermanos. Por eso podemos decir que en cierto modo hay como una conclusión, una especie de conclusión en estos versículos del 18 al 23. Así que lo vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18 al 23. Pablo les dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque podemos abrir tu palabra, y ahora, Señor, entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído, Señor, para poder centrarnos en lo que tu palabra dice. Ayúdame, Señor, a ser claro con respecto a lo que tú nos has escrito, Señor, nos has dejado escrito a través de Pablo, para instrucción también de nosotros en esta mañana. Encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo, Padre, nos enseñe, nos haga recordar y nos mueva, Señor, a cambios, a mejoras en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en estos versículos del 18 al 23, Pablo les advirtió que el todo en la vida no se halla en la sabiduría de este mundo, sino en todo lo que Dios les ha dado en Cristo. Ese es el mensaje de Pablo en este final, en esta conclusión, después de dar esta serie de advertencias e instrucciones. Y Pablo les advierte, y va a ser una advertencia severa también. Le va a decir que todo en la vida no se halla en la sabiduría del mundo, sino en todo lo que Dios les ha otorgado en Cristo. Pablo, en cierto modo, va a enterrar a la sabiduría humana. Por eso el título de este sermón es Enterrando la sabiduría de este mundo. Enterrando la sabiduría de este mundo. Pablo quiere dar un cierre a este tema y decir: hermanos, dejen ya la sabiduría del mundo. Pablo está recapitulando todo lo que ha venido enseñando y les empieza a decir: hermanos, dejen la sabiduría del mundo, dejen de disputar unos contra otros. Pero lo interesante es que cuando al inicio de la carta, cuando empezamos a estudiarla, Pablo justamente comienza diciéndoles quiénes eran ellos en Cristo. ¿Se acuerdan todas las bendiciones que ellos tenían en Cristo? A pesar de sus falacias, de sus pecados, de sus errores, de sus imperfecciones, Pablo comienza hablándole de las bendiciones y las riquezas que ellos poseían en Cristo. Y en cierto modo, Pablo en estas palabras nuevamente les lleva a recordar las riquezas que Dios les ha dado en Cristo. Y eso es mucho más valioso, le va a decir, que la sabiduría de este mundo, porque allí se encuentra el todo. Por eso, hermanos, el mensaje para nosotros en esta mañana es que rechacemos radicalmente la sabiduría de este mundo y confiemos que la sabiduría de Dios es suficiente
¿Para qué? Para conducirnos y disfrutar de todo lo que Dios nos dio en Cristo en esta vida. Por eso radicalmente hoy tenemos que rechazar la sabiduría de este mundo y, como Pablo, en cierto modo, enterrar la sabiduría humana en este día. Y comenzar a confiar que la sabiduría de Dios es suficiente para conducirnos, caminar en esta vida, pero también para disfrutar de todas las cosas que Dios nos dio en esta vida, en Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que rechazar la sabiduría de este mundo? ¿Por qué? Bueno, Pablo no es que quiere ser reiterativo, pero quiere volver a poner en evidencia lo dañino, lo nocivo, lo peligroso de la sabiduría humana. Por eso en esta mañana veremos 3 razones del por qué tenemos que hacerlo. ¿Por qué tenemos que enterrar a la sabiduría humana? ¿Por qué tenemos que rechazarla? En primer lugar, versículo 18, nuevamente lo leemos. Dice la palabra de Dios: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí se presenta el problema de algunos, ¿se acuerdan? No todos, algunos en la iglesia de Corintios, y específicamente algunos estaban creyendo sabios. Se creían sabios, pero en realidad, como Pablo viene hablando anteriormente, diciendo que la sabiduría es necedad. La sabiduría de este mundo es necedad. Y Pablo les va a decir, pero en realidad ustedes no son sabios, son necios. Porque la sabiduría humana es engañosa. Es engañosa. La sabiduría del hombre es engañosa. Por eso Pablo dice, nadie se engañe a sí mismo. Y la primera razón por la cual tenemos que rechazar y enterrar definitivamente la sabiduría humana es porque es engañosa. Es engañosa. Y aquí justamente en el versículo 18 dice, nadie se engañe. Nadie se engañe. En el idioma original esto está en modo imperativo, por lo tanto es una orden. Una orden. El verbo engañar se refiere aquí justamente a aceptar falsas ideas, creerse falsas ideas. Cuando uno acepta una falsa idea sobre algo que es incorrecto y lo acepta como propio, como bueno. Este imperativo justamente está indicando que los corintios deben dejar de vivir engañándose. Es una orden. Hermanos, no solamente dejen la sabiduría de este mundo, sino dejen de estar engañándose a sí mismos. Porque la sabiduría engaña, es engañosa. Al engañarse a ellos mismos estaban creyendo justamente que eran sabios, pero en verdad ellos eran necios. Y ese es el engaño de la sabiduría humana, hacerte pensar que sos sabio, que vos tenés la razón, que yo tengo la razón, que usted tiene esa razón. Pero en realidad esa sabiduría manifiesta que somos necios. Por eso Pablo comenzó hablando de las riquezas que ellos tenían en Cristo. ¿Cómo ustedes van a buscar eso si ustedes tienen todo en Cristo? Y nuevamente Pablo les tuvo que remarcar aquí en el capítulo 3, porque ellos eran necios. Ellos se sentían atraídos por lo de afuera, no por lo que ellos tenían en Cristo. Esto mismo justamente Pablo le exhorta y le enseña a los Gálatas. En Gálatas capítulo 6, acompáñenme ahí para leerlo. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y este es el engaño justamente. Creernos que somos sabios y en realidad somos necios. Somos necios. Aquí Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros,
¿Se acuerdan? Se repite nuevamente este término, alguno. ¿Se acuerdan? Estaban los que algunos estaban edificando con materiales incorrectos. Pero también habían otros, algunos, que estaban con la intención de ¿qué? De destruir la iglesia. Y aquí nos habla justamente de que había algunos que se estaban engañando a sí mismos. Ahora, ¿quiénes son este grupo? Y podemos decir que son los dos. Son los que están construyendo con material incorrecto, y también son aquellos que están destruyendo la iglesia, porque se creen sabios. Se creen. Pablo se está dirigiendo justamente aquí a esos dos grupos. Se están engañando a sí mismos. Entre vosotros se cree sabio en este siglo. Es decir, había alguno entre ellos que se creían sabios, que pensaban que eran más sabios, que se consideraban personas sabias. Por esa razón, en el capítulo 4, fíjense, de 1 de Corintios, capítulo 4 de 1 de Corintios, versículo 8, un poco más adelante del pasaje que estamos considerando, Pablo les dice, acuérdense, Pablo es muy irónico en toda esta carta. Le está siendo muy irónico y les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinad. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, Pablo irónicamente está diciendo, ustedes ya no nos necesitan a nosotros. Ustedes están viviendo como si que no necesitan nada, ya se creen sabios. Es como se dice aquí hoy vulgarmente, pues ya sé todo luego. Y Pablo en cierto modo se les burla, es irónico con ellos. Sí, total, ustedes ya saben todo, están llenos de todo, así que ustedes son sabios. Algunos estaban, versículo 18, fíjense versículo 18 del capítulo 4. Dice, más algunos que se creen sabios en ese contexto están envanecidos, dice, como si yo nunca hubiese ir a vosotros. Pablo le dice, ustedes están agrandados, están engreídos, ya no necesitan de nada, ya saben todos luego. Y justamente esa palabra envanecidos indica justamente el corazón de estos hermanos, orgullosos. Y esta era la actitud de algunos, Estaban envanecidos, engreídos, orgullosos. Y justamente en el versículo 18 de nuestro capítulo 3, Pablo les dice, si alguno se cree sabio en este siglo, Pablo está en cierto modo diciendo, si alguno se cree sabio a los ojos de este siglo, según, en otras palabras, según lo que el mundo considera ser sabio. Y aquí el término siglo se refiere justamente al mundo, al sistema. No al tiempo, sino al sistema. Y lo usa justamente en paralelo. Fíjense ahí en el versículo 19 del capítulo 3, el siguiente versículo, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En paralelo, está como que vuelvo a explicar, y Pablo va a decir que esa sabiduría de este siglo es la sabiduría de este mundo. Primero habla de los sabios de este siglo y luego habla acerca de la sabiduría de este mundo. Pablo manifiesta a aquellos que se aferran al sistema y luego Pablo habla del sistema en sí mismo, la sabiduría de este mundo. En el versículo 20 del capítulo 1, Pablo hace exactamente lo mismo. Fíjense, por favor, capítulo 1, versículo 20 de 1 de Corintios. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo?
Aquí nuevamente está de manera paralela siglo y mundo. Las dos cosas. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pablo se está refiriendo al sistema, no a esos días, sino al sistema en sí. Al sistema en sí. Y aquí justamente, hermanos, sacamos una lección importante para nosotros. No tenemos que engañarnos creyéndonos que somos sabios. Porque muchas veces al hacer eso, lo que estamos haciendo, estamos pensando y actuando como el sistema actúa. Como el sistema actúa. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y si estamos actuando y pensando como lo hace el mundo. Y Pablo aquí advierte seriamente a no engañarse. Por esa razón dice, nadie se engañe. Nadie se engañe. Pero si no, más adelante, con otro imperativo, les dice a aquellos que se creen sabios de este siglo, hágase ignorante. Si Pablo, en cierto modo, aquellos que están leyendo esta carta, se dan cuenta que creen que son sabios, háganse ignorantes. Y aquí nuevamente esto es un imperativo. Y en cierto modo Pablo le está diciendo, háganse los tontos, háganse los insensatos, háganse del necio. ¿Se acuerdan Pablo que les dijo, ustedes saben todo, pero yo vine a ustedes como no sabiendo nada? ¿Para qué? Para presentar a Cristo, dice. Acuérdense, Pablo tenía toda la autoridad, toda la capacidad, toda la elocuencia para filosofar con ellos. Pablo era una persona preparada y Pablo dice, yo no voy a levantar eso en alto. Por eso yo me fui a ustedes sabiendo cuál es el problema, como no sabiendo nada. ¿Para qué? Para que Cristo sea manifiesto. Para que Cristo sea manifiesto. Y es el mismo término que Pablo utilizó allí en el capítulo 1 para hablar de la necedad. Cuando dice, hágase ignorante. La palabra ignorante tiene que ver, hágase necio. Hágase tonto, hágase como que el ingenuo, que no sabe nada. Dice, sé, en cierto modo, un necio a los ojos del mundo. Hacete ignorante, está diciendo, hacete el necio, hacete lo que para el mundo es ser necio. Sé ignorante a sus ojos, sé un tonto según lo que el mundo piensa. Lo que el mundo piensa. Entonces, Pablo les dice, ustedes van a llegar a ser sabios. Ustedes van a llegar a ser sabios. Pero justamente aquí hay una paradoja, ¿no? Porque para ser sabio tengo que hacerme el necio. Entonces uno va a decir, bueno, entonces para la hora que llega la hora de un examen, no voy a estudiar. No voy a estudiar, total. Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de eso. Él está hablando acerca de la sabiduría que nos lleva a Dios. La sabiduría que nos lleva a Dios, que lleva a la salvación, que lleva a la santificación, que nos conduce al verdadero sentido de la vida. A eso Pablo se está refiriendo con sabiduría de este mundo. Y es interesante cómo Pablo contrapone la sabiduría divina con la sabiduría humana. Y observen, hermanos, no hay lugar para combinar ambas sabidurías. ¿Saben lo que es un oxímoron? ¿No? Un oxímoron sería como un recurso literario. Un recurso literario. ¿Vieron cuando dice en las poesías o en las canciones y dicen, o esas frases románticas, el silencio ensordecedor? ¿No? Son dos términos que se contraponen entre sí. No existe un silencio ensordecedor, pero se crea un nuevo término. O si no, el frío abrasador, cuando el abrasador se refiere más al fuego. Eso es un oxímoron. Y a veces nosotros los creyentes queremos hacer oxímoron con la sabiduría de este mundo. Queremos combinar estos dos términos.
sabiduría de Dios y sabiduría del mundo. Y creamos algo nuevo, un término nuevo. Y realmente estamos combinando cosas que no se pueden combinar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es engañosa. Es engañosa. Y estas aquí están opuestas entre sí. Tenemos que ser un necio para el mundo, para que podamos ser un sabio para Dios. Un sabio. Si nos creemos que sabemos más, es necesario hacernos necios, oponiendo entre sí la sabiduría humana y la sabiduría divina. Si queremos ser sabios, si queremos ser verdaderamente sabios, tenemos que ser un necio para el mundo. Por eso muchas veces en Proverbio encontramos que habla de que al necio a veces no hay que decirle nada. Porque a veces con nuestro orgullo, querer saber más, ahí le damos con todo al necio. Pero dice a veces, no le digas nada al necio. No le digas nada, y la mejor manera es callarnos. Y a veces para el mundo, no, hay que imponer lo que nosotros pensamos. Mejor, humíllate. Y la humillación es sinónimo justamente de ¿qué? De sabiduría. Ahora, ¿qué significa hacerse necio? ¿Qué significa hacerse, podemos decir, un loco para este mundo? Bueno, Pablo ha venido hablando justamente acerca de eso en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Y hacerse un necio a los ojos del mundo es abandonar la sabiduría de este mundo. La sabiduría humana es dejar de enaltecer al hombre. Dejar de enaltecer al hombre. Es considerar que el hombre, el ser humano, es nada frente a Dios. Es quitarle del trono al hombre y colocar a Dios en su trono. Es considerarse menospreciado a los ojos de Dios. Y mostrar que realmente delante de Él no somos nada. No somos nada. Ser un necio para el mundo es reconocer que somos incapaces de ser salvos. Somos incapaces de ser salvos por nosotros mismos. Es reconocer y abandonar nuestra vanagloria. Es rechazar nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra jactancia. El creer que somos mejores, que tenemos la razón. Porque esa es la filosofía de este mundo. Ser un necio a los ojos del mundo es abandonar las palabras persuasivas. Es abandonar todo eso y predicar solo a Cristo, al Cristo crucificado. Es dejar la excelencia de palabras y la persuasión de convencimiento por los argumentos y proclamar a Jesucristo crucificado. Ser un necio a los ojos del mundo y que los que no creen se pierden por la eternidad, y aunque eso agrade a los que escuchen o no les agrade a los que no escuchan. Por lo tanto, es importante abandonar, dejar la sabiduría de este mundo. Ser un necio en este mundo también es seguir lo que Dios dice en su palabra. Aunque el mundo piense cualquier cosa y vaya en contra de lo que el mundo piensa, dejar la sabiduría humana es dejar de pensar quizás como tu familia piensa. Es dejar de pensar como tus vecinos piensan. Dejar de pensar como tus compañeros de trabajo, del colegio, de la facultad piensan. Seguir la filosofía o seguir la sabiduría de Dios es seguir lo que Dios dice en su palabra acerca del aborto. La sabiduría de Dios es seguir lo que la Biblia, lo que Dios dice en cuanto a la homosexualidad. Y aunque vaya contra el resto del mundo, ser necio a los ojos del mundo es seguir lo que Dios dice en su palabra en cuanto acerca de tener las relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Qué sabiduría nosotros estamos siguiendo? ¿Qué sabiduría estamos siguiendo? ¿Cuál es la sabiduría a la que te estás aferrando para guiar, por ejemplo, a tus hijos?
¿Cuál es la sabiduría? ¿Lo que la Biblia dice o lo que determinada persona dice o lo que mi familia determinó? ¿Qué estás siguiendo? ¿Qué tipo de filosofía estás utilizando para relacionarte con el sexo opuesto? ¿Qué concepto el hombre tiene hoy de la mujer? ¿Qué concepto tiene la mujer del hombre? A la luz de la sabiduría de Dios. Hermanos, les digo sinceramente, he hablado con muchos hombres de acá de nuestra congregación. Y lo interesante es que cada uno a veces tiene diferentes conceptos de la mujer. Pero muy poco de lo que la Biblia dice en cuanto a la mujer. Eso es filosofía de este mundo. Sabiduría de este mundo. Por eso, hermanos, tenemos que rechazar radicalmente la sabiduría de este mundo y comenzar a confiar en la sabiduría de Dios, que es suficiente para conducirnos y disfrutar de todo lo que Dios nos dio en Cristo en esta vida. Porque la sabiduría de este mundo es peligrosa, en primer lugar porque es engañosa. En segundo lugar, versículo 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué es insensatez aquí? Bueno, se puede traducir como necia, tonta, loca, ridícula. Y me gusta interpretarlo mejor con este significado, ridícula. Ridícula. Uno puede ver hoy en las redes sociales cómo personas empiezan esa famosa disputa entre las ideologías de género y cómo aún gente no creyente de manera tan clara lo expone claramente. Y uno escucha cada vez las ideologías y dice, ¡qué ridículo! ¡Qué ridículo! Pero es ridículo ¿por qué? Y lo vamos a ver por qué es ridículo. Pablo aquí usa justamente este término, insensatez, en el capítulo 1 y capítulo 2, varias veces, para hablar acerca de la necedad del hombre y la locura del hombre. El ser humano en su sabiduría es un necio, en la escala de Dios la sabiduría humana dice que es ridícula. Es ridícula. La sabiduría de este mundo, es decir, la sabiduría de este siglo, la sabiduría de los sabios de este mundo, la sabiduría de los hombres, es ridícula. Es ridícula. Pablo usa este mismo término que hemos visto una y otra vez en todos los pasajes estudiados anteriormente. Esta sabiduría está basada en un conocimiento limitado, mundano, finito, pero por sobre todo, caído en pecado. Caído en pecado. Hermanos, y justamente esta es una batalla que a diario enfrentamos en cada situación de la vida. Luchamos entre optar entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana para ver cómo vamos a conducirnos, ya sea lo que tengamos que hacer. Desde lo más pequeño en la vida, como desde comprar algo a cómo tomar una decisión con respecto a la vida personal. Luchamos día a día. Por eso Pablo le era importante y advertirles este tema. Rechacen la sabiduría humana, déjenla a un lado. Porque es engañosa, pero también es ridícula. Y Pablo no está hablando aquí acerca de la sabiduría del hombre en las distintas áreas del conocimiento. Pablo no está atacando al conocimiento de la medicina, de la arquitectura, de la agricultura, así como Pablo estuvo hablando. Nada que tenga que ver con la ciencia. Pablo está hablando aquí acerca de la sabiduría que busca conocer a Dios. Es la sabiduría que trata de ponerse por encima de Dios. Es aquella que trata de responder a las preguntas, por ejemplo, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué nacemos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo puedo vivir en esta vida de una manera satisfecha? ¿Cómo puedo caminar en este mundo de una manera loable? ¿Cómo puedo llegar al fin de mis días con una completa satisfacción?
Y la sabiduría de este mundo trata de responder a estas preguntas. ¿Y quién de nosotros no se hace esa pregunta? ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué es lo que trae realmente satisfacción a mi vida? Anteriormente Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Y ese enloquecer quiere decir que lo ha hecho necia. Fíjense, dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo no es ridícula porque se contrapone contra Dios, sino porque Dios la hizo ridícula. Por eso dice, no ha enloquecido, no la ha hecho ridícula, no la ha hecho necia Dios mismo a esa sabiduría. Dios ya la ha aniquilado a esa sabiduría. Y la ha dejado en pleno escenario ridiculizada. Por eso la sabiduría de este mundo es ridícula. Porque Dios ya lo ha establecido así. Él mismo lo ha hecho. Y Pablo, para argumentar justamente esto, lo hace por medio de dos citas del Antiguo Testamento. Fíjense conmigo en Job capítulo 5, versículo 13. Y Pablo, para corroborar justamente lo que él está diciendo, Pablo dice, pues escrito está, dice. Y justamente este verbo ahí indica no solo la existencia del mismo, sino que también la vigencia presente del contenido de ese versículo. Todavía continúa con sus verdades. Dice Job capítulo 5, versículo 13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Ahí el verbo prender se refiere a atrapar, capturar. Es la imagen justamente de un cazador atrapando a su presa en una red. Y uno dice, ¿cuál es esa red? En este caso, su propia astucia. Su propia astucia. La astucia de la presa es la rapidez o la habilidad para hacer algo. Y el cazador utiliza esa misma habilidad de su presa para atraparlo. Y este verbo siempre aparece en las Escrituras relacionados al engaño. Un ejemplo, yo les leo, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, cuando dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero si vamos por un momento donde estamos ahora en Job capítulo 5, fíjense cómo dice el versículo nuevamente. Versículo 12. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. La cita aquí esta cita, digamos, parte de un discurso largo de uno de los amigos de Job, Elifaz, el temanita. Y él justamente les dirige estas palabras a Job. Y Elifaz compara a Dios con un cazador. Y aquí el cazador prende ¿a quién? A Job. ¿En qué? En su propia astucia. ¿Y cuál era su astucia? Su filosofar. Él ya sabía todo. Por eso después más adelante Dios lo confronta a Job y le dice, che, vos que sabías tanto. Vos que sabes tanto, vos que sos tan sabio, ¿dónde estabas cuando yo creé las estrellas? ¿Dónde estabas vos cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas vos que sabés tanto? Explícame. Y aquí justamente Dios toma a Job de su sabiduría para humillarlo. Para humillarlo.
El Señor prende a los sabios en su propia astucia, convirtiendo su sabiduría en ridículo. En ridículo. Y tenemos que saber que la habilidad que el hombre tiene de razonar no puede hacer frente a la soberanía de Dios. No puede. Lucas también utilizó este término, astucia. Fíjense conmigo en Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. El doctor Lucas usa justamente el término astucia para describir las intenciones que tenían los religiosos al tratar de sorprender a Jesús. Lucas 20:19 dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y, acechándole, enviaron espías que simulasen juntos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Versículo 23 dice: mas él, Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Aquí ellos fueron con trampa, queriendo atrapar al Señor justamente. Y aquí justamente podemos ver que este término astucia y prender a los sabios es como cuando un cazador atrapa un pájaro con su propia red. Y no puede escapar. Y así Dios atrapa a los que se creen sabios en este mundo. Los ridiculiza. Su forma de pensar es ridícula. Su toma de decisiones es ridícula. Lo que él piensa de la vida es ridículo. Por eso, hermanos, no pensemos más como el mundo piensa. No creamos que por lo que el hombre es atraído, así lo vamos a atraer. Porque eso es ridículo. Es ridículo. Por eso rechacemos radicalmente la sabiduría de este mundo y confiemos que la sabiduría de Dios es suficiente para conducirnos y disfrutar de todo lo que Dios nos dio en Cristo en esta vida. Necesitamos rechazar la sabiduría humana porque es engañosa, es ridícula. Y en tercer lugar, versículo 20 dice: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Vanos. Pablo dice ahí, y otra vez, como diciendo, nuevamente pone de testigo a las Escrituras. No solamente está escrito, sino que esa verdad continúa y es vigente. Y él utiliza el Salmo 94:11. El Salmo 94:11. Y dice allí: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Que son vanidad. Este término pensamientos ahí en el Salmo 94 habla de razonamientos, de opiniones, de diálogos que los sabios hacen en su propia mente, esos diálogos internos. Un ejemplo de esto está en Eclesiastés. ¿Se acuerdan cuando Salomón decía: yo dije en mi corazón? Yo dije en mi corazón. Es un diálogo interno. Y creo que el peor engaño de cada ser humano, de cada uno de nosotros, es escucharnos a nosotros mismos. Cuando nos escuchamos a nosotros mismos, muchas veces perdimos. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Y aquí cuando habla de esto, de los pensamientos, habla de divagar con uno mismo. Pero Dios conoce los pensamientos de los hombres que se creen sabios. Él conoce todo. Dios conoce lo que piensa el hombre, conoce las formas de pensamiento, los procesos del razonamiento.
la esencia misma del pensamiento humano, Dios lo conoce, Dios sabe. Y en el contexto del Salmo 94, del razonamiento insensato de los arrogantes que oprimen y matan al inocente se está refiriendo. Y se jactan de que están salvos, porque el Señor no los ve ni se interesa por ellos. Y justamente esta gente es similar a los que se oponen a Dios, mediante la sabiduría humana. Dios conoce completamente a cabalidad los pensamientos, los sabe. El Señor declara que los pensamientos de los hombres son vanos. ¿Qué quiere decir la palabra vanos? Quiere decir fútil, improductivo, inútil. Y por esa es la razón por la cual nosotros tenemos que rechazar la sabiduría de este mundo. Porque no solamente es engañosa, no solamente es ridícula, es inútil. Es inútil, es improductiva, no tiene vida, es frívola. Pero nosotros queremos recurrir a lo que el mundo ofrece para ganar a Cristo, para ganar al mundo. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, se envanecieron en sus pensamientos, se enorgullecieron en sus pensamientos. Eso está diciendo Pablo. El creerse sabio, sin lugar a dudas, es una evidencia de una persona no regenerada. Son las evidencias de una persona no regenerada. Y estos hermanos, por eso Pablo les decía, ustedes son carnales, ustedes siguen comportándose como inconversos, que se engrandecen y se enorgullecen en su forma de pensar. Y quieren enaltecer todo eso. Por eso cuando nosotros nos creemos sabios y creemos que tenemos la razón, es porque todavía están allí los residuos de nuestra vieja naturaleza. Hoy día, ¿quién lucha mucho con eso? Los adolescentes. No es un problema de la edad, es un problema de la naturaleza. Antes era papá y mamá, pero en esa edad, no, ¿qué papá y mamá? Eso es la evidencia de esa vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Por eso cuando vemos ese rechazo, eso debe ser tratado. Eso debe ser tratado. También los adultos luchamos con eso. Muchísimo. Muchísimo. Justificamos nuestras caídas, justificamos nuestros pecados, justificamos nuestros errores, porque nuestra vieja naturaleza quiere ganar ventaja y luchamos con eso. Fíjense, hermanos, el hombre no conoce lo que Dios piensa. El hombre no conoce lo que Dios piensa. El Señor decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y aquí el contraste justamente, por eso Dios dice la sabiduría del hombre es necedad. Porque aún en vuestra astucia yo os atrapo. Son fáciles de atrapar. Eso en cierto modo el Señor está diciendo en estas palabras. Sus pensamientos son vanos, son inútiles, vacíos, sin valor. Los pensamientos humanos son estériles. Son estériles. Estas dos citas del Antiguo Testamento tienen a Dios como sujeto. Y el complemento directo, digamos, es justamente los pensamientos del hombre. Dios considera necio a estos sabios. Y aquí se presenta a los sabios aún antes de que puedan formular sus pensamientos. Dios ya los conoce. Ya los conoce. Por eso, hermanos, es peligroso que sigamos aferrándonos a cómo el mundo piensa.
a los métodos, a las estrategias, a los secretos. Y para concluir a estas advertencias que Pablo da, dice el versículo 21, así que, por lo tanto, dice Pablo, cierra el tema, por lo tanto, ninguno se gloríe. Nuevamente, otro imperativo. Ninguno se gloríe en los hombres. No se gloríen más en eso que estaban diciendo ustedes, le dice Pablo. Porque todo es vuestro. Y dice, todo es vuestro. ¿Qué quiere decir esto? Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice. Este versículo justamente contrapone por un lado la sabiduría humana, que es engañosa, ridícula e inútil, y por el otro lado la absoluta suficiencia de las riquezas de la sabiduría de Dios. Y el apóstol aquí concluye diciendo, ninguno se gloría en los hombres, nadie. Gloriarse ahí quiere decir jactarse, envanecerse, poner la confianza absoluta en esas personas. Y Pablo les amonesta aquí, porque ellos estaban colocando su confianza en estas personas. Aunque eran personas sanas. Pablo, apóstol, Cefas, apóstol, Apolos, el pastor de la iglesia. ¿Cómo no van a...? Pero ellos los estaban enalteciendo desmedidamente, de una manera carnal. Pablo exhorta a los corintios que no piensen que son salvos por méritos propios. ¿Se acuerdan cuando dice, ustedes están en Cristo, no están en esas personas, ustedes están en Cristo? Pero Pablo les dice en el versículo 21, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. En cierto modo, Pablo le está diciendo literalmente, todas las cosas son de vosotros, todas las cosas son vuestras. ¿Y qué son vuestras? Dice, ustedes no son de Apolos, ustedes no son de Pablo, ustedes no son de Cefas. Pablo le está diciendo, nosotros somos de ustedes. Ustedes no son nuestros, Pablo le dice. Nosotros somos de ustedes. Somos de ustedes. Y él se menciona a sí mismo, y a Apolos y a Pedro. Y nosotros le pertenecemos a ustedes. ¿Por qué? Porque somos instrumentos de Dios, para bendición de ustedes. Y ustedes no lo están viendo, porque están cegados, están enamorados con esa sabiduría tan mundana que le distorsionó el concepto. Por eso le dice Pablo, rechacen la sabiduría de este mundo y empiecen a confiar en la sabiduría de Dios para conducirlos, pero también disfrutar de todo lo que Dios les dio por medio de Cristo. Y eso que Dios les dio por medio de Cristo eran estos instrumentos, para el beneficio de sus vidas, de sus vidas. Él también añade ahí, dice, sea el mundo. O sea, no solo los siervos del Evangelio son dados a la iglesia, sino al estar en Cristo también el mundo y todo lo que nos rodea. El día que podamos estudiar el libro de Eclesiastés, tiene un propósito en la vida. En el libro de Eclesiastés, Dios lo que quiere hacer es enseñarnos a disfrutar con todo lo que Él ha creado, con todo lo que Él nos rodea. Y Pablo les está diciendo, todo es vuestro, hasta todas las cosas que hay en el mundo son de ustedes, son de ustedes. Pero aquí no se refiere a lo negativo del mundo, a los vicios y todas esas cosas, para nada, sino se refiere justamente a todo lo creado, a todo lo que forma parte de lo natural de este mundo, lo natural, lo terrenal. También Pablo añade, sea la vida, sea la muerte. ¿Qué Pablo está diciendo? Sea que vivas o mueras, lo haces en Cristo. Lo haces en Cristo. Te mueras o vivas, lo haces en Cristo. Y el apóstol continuó añadiendo, justamente diciendo, sea lo presente, sea lo porvenir. Es decir, sean las circunstancias presentes que estés viviendo, las situaciones actuales del tiempo que estés viviendo, que estés afrontando, todas esas circunstancias de tu vida las ha puesto Dios.
para tu bien. Por eso Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La filosofía de este mundo te va a hacer creer a vos, ay, pobrecito de vos por lo que estás pasando. Y te va a hacer sentir como la única persona en el mundo que está sufriendo. Pero Pablo le está diciendo, hermanos, todo lo que Dios nos da, todo es vuestro. Todo es vuestro. No hay nada en este mundo que le tenga que traer satisfacción. Esta sabiduría del mundo, ese razonamiento en medio de las circunstancias difíciles, no, Pablo les dice, ustedes ya tienen todo en Cristo. Sean que estén vivos o estén muertos, todo está en Él. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? ¿Qué les dijo a Nabucodonosor? No vamos a obedecerte. Y si no te obedecemos, ya sabemos, nos vamos a morir. No importa. No importa. Porque si morimos es porque Dios permite. Dios permite. Pero también el porvenir, lo que va a pasar a partir del día que te mueras, lo que va a pasar en tu eternidad, cada circunstancia es vuestro. Es vuestro. Y esas son las riquezas que tenemos en Cristo. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Qué estamos siguiendo en nuestra vida? Todo es vuestro. Todo es vuestro. Y es interesante porque dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Por qué dice y vosotros de Cristo? Es interesante porque comienza hablando, ustedes son de Apolo, ustedes no son, nosotros somos de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos son instrumentos de Cristo, siervos de Cristo. Sea la muerte, sea la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El mundo, Colosenses nos habla que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, por Cristo. El porvenir, lo presente. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Por eso Pablo dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Solamente en Cristo hay satisfacción, no en la sabiduría de este mundo. Por eso la sabiduría de Dios, ¿qué es? Cristo crucificado. Y solamente en Él hay satisfacción. Satisfacción. ¿Por qué estamos poniendo nuestra confianza en los hombres? ¿Por qué estamos poniendo nuestra confianza en la sabiduría humana? ¿Tenés problemas en el matrimonio? ¿Por qué estás confiando en la sabiduría humana si todo es vuestro? Si la sabiduría es rica, es suficiente para conducirnos en nuestra vida, ¿por qué estamos confiando en la sabiduría humana? Estamos afrontando una situación difícil y lo primero que hacemos, que no está mal, buscar consejo, ¿no? Queremos buscar consejo. Pero ni siquiera vamos y vamos al trono de Dios de rodillas a orar a Él primero. Nuestra confianza está en buscar consejo, en tratar de escuchar a fulano a ver qué dice, en lugar de ir y buscar a solas a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña eso. Pero ¿está mal pedir consejo? No, no está mal. Debemos hacerlo. Porque en la sabiduría del consejo, dice, se halla la seguridad. Pero ¿a quién buscamos primeramente? Queremos escuchar lo que una persona nos dice, no lo que Dios. Por eso, hermanos, ¿en qué estamos depositando nuestra confianza? ¿Qué necesitamos para estar felices? ¿Qué necesitamos para estar felices? Hermanos, todo está en la evidencia de la riqueza que tenemos en Cristo. Todo es vuestro. Somos ricos en Cristo. Todo es vuestro. El creyente lo posee todo. Y Pablo eso les quiso decir desde el principio. Desde el principio. Y ustedes se sienten atraídos por las cosas de este mundo. Pablo, en cierto modo, es como que está poniendo el candado. Es como cuando nos vamos de acá. Cerramos todo y después, lo último, el candado. Y Pablo quiere poner el candado a todo este tema. Quiere cerrarlo. Un teólogo del siglo XVI se hizo una pregunta y decía, ¿cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? Y él respondió,
que no me pertenezco a mí mismo, sino que en cuerpo y alma, en la vida o en la muerte, pertenezco a mi Salvador, Jesucristo. Y creo que él habrá sido movido por lo que Pablo decía también, en Romanos 14:8. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. La segunda parte de este versículo final que leímos es una afirmación profundamente teológica. Profundamente teológica. Cristo es de Dios. Dios envió a Cristo a este mundo para realizar su obra mediadora, redentora. Dios es por medio de Cristo la última fuente de vida para su pueblo. Cristo está sujeto a Dios el Padre, tal como Pablo lo explica en esta epístola. En 1 Corintios 15:28, cuando dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Todos los cristianos tienen todo en Cristo, que es Él, Cristo solamente, el que lo tiene todo. Hermanos, rechacemos radicalmente la sabiduría de este mundo, porque es dañina, es peligrosa, engañosa, ridícula e inútil. Y confiemos en la sabiduría de Dios, porque es suficiente para conducirnos y disfrutar de todo lo que Dios nos dio en Cristo en la vida. Desconozco la situación personal que cada uno pueda estar afrontando. Busque a Dios primero, antes de lo que las personas puedan decir. Trate de evitar la tentación de resolver las cosas a su manera y empezar a buscar la manera en que Dios las resuelve. Y saber que si te crees que sos alguien, no sos el único necio en este mundo, hay mucho. Pero Dios quiere, sobre todas las cosas, que disfrutemos de las riquezas que tenemos en Él. Si comenzamos a disfrutar de las riquezas de Cristo, no vamos a tener tiempo para empezar a disputar, a discutir, porque lo único que vamos a querer hacer es disfrutar de ellas. Disfrutar de ellas. Y necesitamos aprender. Y Pablo fue intencional con los hermanos en Corinto, y por implicación hoy nos queda también para nosotros. Si comenzamos a disfrutar de todas esas bendiciones que tenemos en Él, no va a haber tiempo para discutir, no va a haber tiempo para razonamientos. El tiempo para los razonamientos evidentemente es sabiduría humana, y Dios la condena. Oramos al Señor.